Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a este análisis. Está pensado especialmente para quienes os preparáis para estar en las aulas. Hoy vamos a diseccionar un tema clave: cómo ha evolucionado nuestra forma de enseñar. A ver, solemos asumir casi en automático que eso de tecnología educativa significa ordenadores de última generación, algoritmos de inteligencia artificial o plataformas supercomplejas. Pero, irónicamente, la historia es muchísimo más rica. Hubo una época, y no tan lejana, en la que un simple trozo de tiza y una pizarra negra eran tecnología punta. Literalmente, disrupciones que pusieron patas arriba el ecosistema del aula. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, el punto de partida de toda esta exploración. ¿Qué es, en esencia, la tecnología educativa? Si lo pensáis un segundo, esa necesidad tan humana de transmitir conocimientos o cultura siempre ha ido de la mano de inventar nuevas herramientas. A fin de cuentas, no nacimos con aulas digitales bajo el brazo, ¿verdad? La humanidad ha tenido que ir inventando, siglo tras siglo, soluciones súper ingeniosas para saltar los obstáculos de aprendizaje de cada época. Bueno, para no perdernos en este viaje histórico, vamos a seguir una pequeña ruta. Primero, redefiniremos qué es la tecnología educativa. Segundo, nos iremos a sus orígenes y a la revolución industrial. Tercero, repasaremos la evolución bestial del siglo XX. Cuarto, aterrizaremos en la educación digital actual y terminaremos con el punto más importante: vuestro papel como docentes ante todo esto. Venga, empezamos por el punto 1, redefinir la tecnología educativa. Es hora de quitarnos de la cabeza ese sesgo moderno que nos hace creer que la innovación solo tiene que ver con las pantallas brillantes que llevamos en el bolsillo. Básicamente, la tecnología educativa engloba todos los recursos, métodos y estrategias que creamos específicamente para facilitar el aprendizaje. O sea que mucho antes de que existiera Internet, un ábaco de madera, un mapa meticulosamente dibujado o un libro de texto eran avances tecnológicos brutales. Fijaos en esto: cuando metieron la pizarra de pared en las aulas a principios del siglo XIX, hubo muchísima resistencia. En serio, cambió toda la dinámica porque el profe ya no tenía que ir alumno por alumno dictando la lección, sino que podía explicar a toda la clase a la vez. Fue una auténtica revolución en cómo se distribuía la información. Pasamos al punto 2. Viajemos a los orígenes y a la revolución industrial. Si retrocedemos a las primeras civilizaciones, descubrimos que nuestro instinto más primario de preservar la cultura fue el verdadero motor de la innovación. En lo que llamamos la etapa artesanal, usaban recursos que hoy nos pueden parecer súper rudimentarios, pero que cambiaron el mundo. Las pinturas rupestres contando historias de caza, las tablillas de arcilla, los papiros y, el salto cuántico, la imprenta. En esa época el conocimiento era escasísimo. Aprender dependía totalmente de escuchar al maestro en persona y de memorizar a rajatabla. Un libro no era algo que cualquiera llevara en la mochila, era casi un tesoro institucional. Y aquí viene un contraste histórico alucinante. Pasamos de esa enseñanza artesanal, súper dependiente del maestro, a la explosión de la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX. De repente, el mundo necesitaba capacitar masivamente a trabajadores para las fábricas. ¿Y cuál fue la solución tecnológica a este problema? Pues la producción en cadena de libros de texto, los planes de estudio estandarizados y la creación de escuelas organizadas casi como líneas de montaje. Por primera vez en la historia, la tecnología educativa se centró puramente en la eficiencia a gran escala. Avanzamos al punto 3, la evolución en el siglo XX. Esa incesante búsqueda de eficiencia sentó las bases para el siguiente nivel. Fue una época de crecimiento metodológico verdaderamente explosivo, donde las aulas empezaron a llenarse de estímulos sensoriales. El ritmo de innovación en estos años fue una locura, transformándolo todo década a década. En los años 20, la magia de la radio y el cine educativo abrieron ventanas a lugares que los alumnos jamás habrían imaginado. En los 50, irrumpió la enseñanza programada. Ya para los 70, la educación adoptó un enfoque mucho más sistémico, preparando el terreno para el gran boom de los 90, la llegada de los ordenadores personales y los inicios de Internet. Pasamos de simplemente acumular aparatos a desarrollar sistemas de instrucción completamente pensados de principio a fin. Pero ojo, el verdadero cambio de paradigma no fueron los cacharros físicos, sino la mentalidad pedagógica que había detrás. Bajo la influencia del conductismo de B.F. Skinner en los 50 y 60, se inventaron unas máquinas de enseñanza mecánicas para condicionar el aprendizaje paso a paso, dando retroalimentación al instante. Sin embargo, en los 70 y 80 la visión se amplió muchísimo. La educación se empezó a entender como un ecosistema vivo. Necesitaba planificación, diseño instruccional meticuloso y evaluación constante. Vamos, que la tecnología ya no era el proyector de la sala, era el método pedagógico en sí mismo. Y así, con esa gran base, aterrizamos en nuestro cuarto punto, la educación digital e inteligente del siglo XXI. La llegada de la información global instantánea ha redefinido desde la raíz lo que significa el acto de aprender.
Hoy el ecosistema está dominado por entornos visuales, aprendizaje móvil, realidad aumentada y, cómo no, la inteligencia artificial. Estas herramientas permiten que la educación sea hiperpersonalizada. Para que os hagáis una idea, ya tenemos 3 ejemplos reales funcionando en las aulas. Primero, tutores virtuales de idiomas que ajustan su nivel de vocabulario en tiempo real según las pausas que hace el alumno. Segundo, sistemas de evaluación predictiva que avisan al profe semanas antes de que un estudiante suspenda matemáticas. Y tercero, plataformas de lectura que adaptan los textos al vocabulario exacto que un estudiante con dislexia necesita reforzar. Atrás quedó por completo la rigidez del modelo industrial. Para los estudiantes actuales, los beneficios son innegables. Promueven el aprendizaje autónomo, facilitan una comunicación sin fronteras y, gracias a la gamificación, la motivación y la participación se disparan. Pero bueno, seamos realistas, el día a día en el aula es un reto constante. Hay fallos técnicos en mitad de una clase, existe una preocupante brecha digital y los alumnos a veces sufren sobrecarga cognitiva con tanta pantalla. Un consejo súper práctico para vuestro día a día: empezad poco a poco. No intentéis usar toda la tecnología a la vez. El secreto es identificar un problema pedagógico muy concreto, elegir una sola herramienta digital para resolverlo y combinarla estratégicamente con dinámicas de debate o reflexión en papel. Todo este tremendo cambio histórico y práctico nos lleva al quinto punto, la pieza clave de este análisis, y lo que más os va a tocar de cerca. Con esta avalancha de metodologías, ¿cómo cambia realmente el rol del profesor? Pues aquí surge la gran paradoja moderna, una verdad que debéis grabaros a fuego. La tecnología por sí sola no garantiza en absoluto que nadie aprenda nada. A pesar de los algoritmos predictivos o la inteligencia artificial, ningún dispositivo puede sustituir la empatía, el criterio ético y la guía experta de un buen educador. El éxito educativo está única y exclusivamente en el uso pedagógico de la herramienta, jamás en la herramienta en sí. Entonces, ¿qué competencias digitales necesitáis realmente hoy en día? Y no me refiero a ser unos hackers en programación. Significa tener la capacidad crítica y reflexiva para evaluar y seleccionar los recursos adecuados, organizar rutas de aprendizaje coherentes y no caer en la trampa de usar la tecnología solo por el postureo de parecer innovadores. La decisión pedagógica firme siempre debe ir por delante del brillo de la novedad técnica. Al final, hay una verdad inmutable en esta profesión. Como resume esta cita: la tecnología continuará cambiando a un ritmo incomprensible, pero la misión fundamental de educar permanece intacta. El objetivo último sigue siendo formar personas capaces de pensar por sí mismas, de analizar críticamente su entorno y de transformar su realidad. Da igual si usas una tiza desgastada o un visor de realidad virtual de última generación, el desarrollo del ser humano es y será el único centro de gravedad de la educación. Para terminar, y mirando a este horizonte inexplorado de constantes innovaciones, os dejo con una pregunta para darle vueltas. ¿Cómo vais a seleccionar con rigor y criterio las herramientas correctas para vuestras futuras aulas? La respuesta a este dilema definirá a las próximas generaciones, y esa es una responsabilidad inmensa que recae en vosotros, los verdaderos arquitectos del aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis, y hasta la próxima.